promedio de 22 galones diarios, promedio. Y tenemos otro problema que también lo hemos dicho, pues, que la movilidad de usuarios que nosotros tenemos ha disminuido en razón de que se han generado un montón de competencias en las rutas, las cuales nos han venido a afectar mucha competencia ilegal, donde podemos ver un montón de mototaxis, vehículos particulares, microbuses, y de una o de otra manera hay hasta autobuses también dando servicio de una manera ilegal, en la cual pues nos disminuye el flujo de usuarios que nosotros tenemos. ¿En qué porcentaje han registrado ustedes esta disminución de usuarios, Luis? Fíjese que nosotros en promedio movíamos unos 450 a 550 pasajeros en promedio antes de la pandemia. Después de la pandemia, claro, había restricciones y todo eso. Sí. No movíamos ni 200 pasajeros. Ahorita que podríamos decir que se estabilizó un poco la situación, aunque todavía hay que tener los cuidados necesarios porque todavía está latente el tema del virus, pero estamos moviendo entre 350 y 450 pasajeros. Entonces hay una disminución generalizada en algunas rutas que prácticamente afecta. Y la tarifa también en muchas rutas, principalmente en el urbano, que es de 20 centavos, no nos da los márgenes para poder tener la suficiente inversión que demanda una unidad de transporte. Y eso pues nosotros lo hemos dicho, se lo hemos dicho a los funcionarios, se lo hemos dicho al viceministro, al director, ¿verdad? En las ocasiones que nos hemos reunido, hemos enviado una carta al ministro, ¿verdad? Diciéndole propuestas para poder, discutirlas, y que consideramos no sean que impacten directamente el bolsillo de nuestros usuarios, que es el pueblo salvadoreño. Sí, en pandemia un promedio de 400 a 450 pasajeros. No, previo a la pandemia, entre 550 pasajeros. Después 500, de la pandemia, sí, hay que corregir. Entonces, andábamos nos había dicho que entre 400 y 450, pero son de 500 a 550, entonces. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Después de la pandemia movimos entre 200, 250 pasajeros, y ahorita estamos entre 350 y 450 pasajeros. Sí. Y con un promedio, dice también, de 22 galones. Hay rutas que tienen recorridos más largos. ¿Cómo han ustedes hecho el análisis técnico? Porque nosotros hablábamos con un colega y decíamos, no es lo mismo el recorrido de la ruta 44, desde la zona de la Santísima Trinidad hasta la zona de Avianca, en Antiguo Cucatlán, que el recorrido de la ruta que va a la Santa Marta, que sale de la zona ahí próxima de la Plaza Barrios hacia la colonia Santa Marta. Entonces, ¿cómo establecer un equilibrio también por las rutas y la base técnica que tienen ustedes acerca de los costos de operación, tomando en cuenta estas variables, Luis? Fíjese que ahí lo que sucede es lo siguiente. Hay rutas que el impacto ha sido menor, y por eso es que no generalizamos, ¿verdad? Sino que casi enfocamos una situación de comportamiento de pasajeros. La ruta 44 tiene unas ventajas. Que transita sobre varios lugares de populoso movimiento. Sí. Entonces, con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Pues los acercamientos con las autoridades estamos bien, estamos dialogando, estamos proponiendo. Lo único que nosotros necesitamos, que, como les decimos a ellos, que haya una aceleración o una pronta discusión del tema, a raíz de que pues cada día que pasa para el sector transporte es bien agobiante, porque quieras o no, la necesidad económica que estamos atravesando nos está ahogando. Como sector transporte. Como sector transporte. Y podemos ver en varias rutas, no es de nadie desconocido,
que las frecuencias se han abierto en algunas rutas. Ajá. Más que todo en hora muerta, que no hay movilidad de pasajeros, las rutas han abierto frecuencia para tratar de ahorrar un poco el tema combustible. ¿A qué se refiere con que han abierto frecuencia? Por decir algo, normalmente una ruta trabaja aproximadamente a 4 o 5 minutos de frecuencia, un bus sobre otro. Sí, sí. O un microbús sobre otro microbús. Pero en algunas rutas se ha abierto la frecuencia en hora muerta hasta 10 minutos. Pero hay rutas que no son 10 minutos, sino que ya son 15 minutos, 20 minutos, sí, por tratar de darse los espacios de poder cubrir la ruta, pero con el menor costo de operación. Eso es lo que se está buscando. Sí, es importante esto, como dice Luis Regalado de la Mesa Nacional del Transporte, son acciones que se van enfocando para buscar mejorar las condiciones del transporte. Ya está con nosotros también Lucio Vázquez. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo le va? Buenos días. Pues por acá, algo entrampado con algo el tráfico. Algo entrampado, sí, esta hora es crucial. A todos los radioescuchas y pues con las disculpas del caso, ya ve que el tráfico está complicadísimo. Y ese es otro elemento que nos suma a nosotros, ¿verdad? Porque antes no teníamos estos enormes... transporte público. Después de lo del Citran no hemos tenido otra iniciativa, esto ha venido a complicar. ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí hay iniciativas de parte del gobierno, de hecho ellos proponen un tren aéreo, proponen unos teleféricos de diferentes zonas hacia San Jacinto, hacia el volcán de San Salvador, pero nos hacemos la pregunta también, el transporte más barato ahorita es el transporte que actualmente tenemos. Por las condiciones en cómo estamos, es que de una o de otra manera hay un resentimiento de parte de los empresarios de transporte. Nosotros hicimos o hemos hecho una propuesta en la cual solicitamos de que se nos pague la compensación, que hay un atraso en el pago de la compensación. Se ha llegado a un acuerdo que van a estar depositando semanalmente una determinada cantidad, pero lastimosamente no cubre a todos, sino que solo cubre ciertos sectores y se presta a un malentendido ese mecanismo que ha optado el gobierno y que hasta cierto punto pues se les ha dicho de que entorpece un poco la situación como se está desarrollando ese pago. Pero hay un atraso, un promedio de entre 7 u 8 meses que se tiene, que quieras o no ya afecta de una manera bastante fuerte. Eso es uno de los puntos que hemos propuesto, que se nos pague ese atraso para que haya una nivelación, porque cuando nos pagan así por poquitos, la deuda en el banco es tan grande que no alcanzamos a cubrir ni los intereses de los intereses. Que se haga la evaluación en la propuesta que hizo el señor presidente cuando propuso aquellos 14 puntos que le puso un precio tope al combustible, pero en esta ocasión solicitamos que al transporte público de pasajeros se le ponga un precio tope al galón del diésel que consume el transporte colectivo. Eso a nosotros nos diera un margen diario prácticamente para poder mantener una estabilización económica ante el costo que tenemos de operación. Lo otro también es que se haga un estudio técnico de la tarifa real que nosotros tenemos en base a la situación que tenemos de realidad. También dentro de esto de la tarifa técnica nosotros decimos, mire, si la compensación cuesta que se nos dé, ¿por qué no se la damos al usuario y nos permiten tener una tarifa acorde a lo que estamos, pues? Y así el que usa realmente el transporte colectivo se viera beneficiario de esa tarifa, de ese subsidio, digámoslo, de esa compensación.
y no se le echaría la culpa al empresario del transporte público, que siempre dicen, no, estos están a costillas de la compensación. Sí, siempre hay ese concepto. Siempre está ese morbo, lastimosamente. Y ese morbo, créame, $500 que le dan a un bus y 250 que le dan a un microbús, transformado en el consumo diario de combustible, solo son 7 días de trabajo. Y el raíz del endeudamiento que tiene el sector transporte, donde muchas rutas ya están casi siendo objeto de embargo, si es que no ya están con la amenaza del embargo, y solo están esperando el último respiro para que les embarguen, nosotros pedimos un fideicomiso, dicen que no es bueno decirlo, pero sí un salvataje económico, en el cual compren la deuda del transporte a nivel financiero ahorita, con los usureros, con los prestamistas, con casas de préstamo, con financieras, con bancos, y se logre una tasa de interés que sea bastante baja, con un tiempo prudencial, y nos permita también este fideicomiso hacer inversiones en las rutas para la renovación y poder actualizar muchas unidades que ya quedaron desfasadas. Y no había económicamente la que buscan que se pueda incluir en el fideicomiso. Ajá. Mire, pues un dato exacto, no podríamos tener, ¿verdad? Pero consideramos nosotros que a estas alturas ya abarca tal vez algunos más de $100 millones, que están todavía más. Nosotros proponíamos que el fideicomiso lo evaluaran en unos 650 millones para poder cubrir la deuda actual, poder hacer la renovación necesaria en el sector transporte y poder, darle otra cara ya en futuro, así como el presidente lo ha planteado. Nosotros como sector transporte podemos decir así con mucho orgullo que hemos estado tratando de apoyar esta administración en todo entorno, ¿verdad? Desde la pandemia, en movilidad, en todo. Nosotros hemos estado, aunque no tenemos tal vez el reconocimiento como al médico, que hay que felicitarlos, ¿verdad? En la pandemia también. Nosotros hemos estado ahí moviendo el personal de salud, moviendo el personal de la policía, moviendo el ejército, moviendo el personal del MOP, y no hemos cesado de dar el servicio desde que nosotros hemos iniciado operaciones. Hablábamos de la... y mire, y nosotros lo anunciamos hace un año. Se lo dijimos, se lo compartimos a los funcionarios en los distintos medios en los que anduvimos el año pasado. Por estas fechas lo anunciamos. Nosotros les decíamos, si nosotros no vemos un cambio en la manera de cómo se ve al sector, entonces vamos a estar enfrentándonos a problemas como los que hoy estamos viendo. Quiebras de empresa, entregas a bancos, embargo de propiedades, y es lo que estamos viendo. El impacto que esto tuvo de no pago de la compensación durante estos 9 meses, 8 meses, 7 meses en promedio que hemos mantenido, eso ha ocasionado ese tipo de inconvenientes. Sí.